Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Leal. Soy participante del posgrado de gerencia en la Universidad de Yacambú y les voy a explicar un poco sobre las tendencias de liderazgo del siglo XX. Es decir, vamos a hablar un poco sobre ese liderazgo que se ha venido consolidando a lo largo de este siglo, pues, y cómo ha venido evolucionando en el transcurso del tiempo. La exposición se va a venir desarrollando a través de la interacción de unas láminas que preparé, en el cual voy a ir mostrándoselas y a su vez se las voy a ir explicando una a una. Espero que la disfruten. Ok, como les repetí, como les dije, bueno, vamos a hablar sobre las nuevas tendencias de liderazgo del siglo XXI y bueno, comencemos. Primeramente quiero desarrollar tres conceptos básicos para tener una sintonía con respecto al tema que estamos abordando. Lo primero que quiero desarrollar es el concepto de organización. Y bueno, la organización nosotros la podemos definir como estructuras administrativas y sistemas administrativos creados para lograr metas u objetivos por medio de los organismos humanos o de gestión del talento humano y de otro tipo. Además, se puede decir que las organizaciones están compuestas por sistemas de interrelaciones que cumplen funciones especializadas. Aparte, lo que es el liderazgo, nosotros lo podemos desarrollar de la siguiente manera, como un conjunto de acciones que permiten orientar y comprometer a las personas a que asuman y desarrollen aprendizaje para adaptarse a determinadas situaciones, promoviendo de manera eficaz la búsqueda y aplicación de soluciones a los problemas planteados. Con respecto al liderazgo del siglo XXI, lo que se puede decir es lo siguiente, que bueno, es la misma conceptualización que nosotros estamos manejando de liderazgo, pero con unos ciertos aditivos. Es decir, nosotros tenemos que ir observando y analizando cómo, en la medida que ha cambiado la organización, es decir, la organización del siglo XXI no la podemos comparar con la organización anterior. Entonces, cuando viene cambiando el sistema de organización, viene también cambiando el tipo de liderazgo. Obviamente, el tipo de liderazgo ahorita se ha venido consolidando más como un grupo de personas o una persona que genere y consolide un tipo de confianza más amena con las personas que lo circundan. Es decir, tiene que haber una interacción más directa, tiene que haber un compromiso más directa con todas aquellas personas que estén a su lado y que lo estén apoyando en el proceso de liderazgo. A eso más o menos vamos a ir profundizando en la medida que nosotros vayamos avanzando en nuestra exposición. Ok, pero para eso nosotros tenemos que hacer una serie de interrogantes que vienen excelentes, o sea, caben en buena pro para esta exposición. La primera sería, ¿qué características deben tener las organizaciones del siglo XXI? ¿Cuáles son las tendencias de liderazgo en este siglo? ¿Qué caracteriza al liderazgo del siglo XXI? ¿Cuáles son las fortalezas que se están formando gracias a la nueva estructura de liderazgo y nuevas tendencias del siglo XXI? Y otra interrogante que cabe excelente es, ¿cuál es el papel de los líderes del siglo XXI? Para desarrollar un poco y contestar a estas preguntas, nosotros vamos a explicar, o voy a explicar, un organigrama en función primeramente de lo que es una organización del siglo XXI. Entonces, nosotros tenemos que la organización del en el siglo XXI, o sea, lo que estamos abordando, ella está inmersa en una economía global. No solamente una economía global, sino una serie de actividades y funciones que pertenecen a lo que nosotros conocemos como la globalización. Indistintamente de que la organización sea pequeña o grande, todo lo que ocurre en el planeta en función a la temática o a los rubros o a las actividades que esta organización desempeñe, siempre va a estar afectado, bien sea que esta organización sea grande o bien sea que esta organización sea pequeña. Nosotros podemos observar también que
la organización del siglo XXI debería tener altos niveles de competitividad, estrategia de orientación, capital humano. Estos tres elementos están tomados de la mano. En la medida en que yo consolido o la organización consolida un capital humano a través de su formación, de su enseñanza, de que este capital humano, es decir, las personas interactúen o experimenten situaciones en el cual genere un aprendizaje significativo, quiere decir que se van a ir desarrollando entonces estrategias de orientación, es decir, estrategias para yo posicionar bien sea un producto, unas actividades, un fin único o un fin común. Y además esto va a permitir que yo desarrolle el capital humano, estrategia de orientación, un nivel de competitividad alto. Eso caracteriza mucho a la organización del siglo XXI. Por otro lado, dentro de la organización no puede darse sectores individualizados de sus integrantes. Es decir, nosotros dentro de una organización no se puede observar personas aisladas, con pensamientos aislados. Al contrario, tiene que existir lo que se conoce como trabajo grupal. Es decir, sí puede darse lo que es agruparse para trabajar en equipo. Es tan importante trabajar en equipo que eso brinda un enfoque más amplio. Y en la medida en que nosotros tengamos muchas personas capacitadas, observando una cierta problemática, unas ciertas actividades, vamos a tener distintos enfoques para abordar esa situación. Y eso va a brindar muchas ventajas. Además, ayuda a que la organización opere con un mayor nivel de éxito en un ambiente volátil y cambiante. El hecho que estemos experimentando actividades, funciones que son cambiantes a lo largo del tiempo, el hecho que yo tenga un grupo de personas trabajando para un fin común, eso me da distintos enfoques y a la hora me da un mayor nivel de probabilidad para yo poder resolver esa situación. Ahora, todos estos factores que están aquí, que les acabo de nombrar, contribuyen a la adaptación progresiva del ámbito global, al aumento de la competitividad, a la optimización de procesos, genera un nuevo tipo de liderazgo a la altura de la organización que se está gestando. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un liderazgo del siglo XXI, él está agarrado directamente con lo que es la organización del siglo XXI. Bien, por eso comencé por la parte de la organización. Con respecto al liderazgo, este liderazgo del siglo XXI se caracteriza por abordar y hacer y ayudar a las personas que circundan este liderazgo a adaptarse y aceptar las realidades tal como son. Es decir, las realidades no se van a disfrazar. Nosotros tenemos que ir trabajando en función de la realidad que estamos viviendo. Ahora, el liderazgo tiene que ser mediador en lo que son las estructuras mentales de los gerentes y la concepción de la disciplina. Es decir, tiene que haber como una mediación entre lo que quiere ejecutar el gerente y cómo se ejecuta a través de todo y cada uno de los trabajadores o de las personas que están dentro de la organización. Además, el liderazgo tiene que ser visto como servidor de servidores. No es un tipo de liderazgo autoritario para yo poder imponer. Al contrario, tengo que tratar de servir, tengo que tratar de ayudar a todas aquellas personas que están en mi equipo de trabajo. Otra cosa es que el liderazgo presenta las siguientes funciones. Voy a nombrar dos que son sumamente importantes. Guiar a las organizaciones a generar cambios profundos y tratar de que la mayoría de las personas que estén en torno a este liderazgo se adapten a estos cambios. Por lo general, estos son factores muy primordiales y muy importantes a la hora de un liderazgo dentro de una organización. El que yo como líder o cualquier persona como líder quiera gestar un cambio profundo dentro de la organización, tengo que velar y buscar con herramientas eficaces para que todas aquellas personas que estén en esa organización se adapten a esos cambios profundos que yo estoy elaborando dentro de mi organización. Ahora, todos estos factores que le acabo de nombrar, ¿sí?, contribuyen a lo siguiente: confianza por parte de las personas que circundan este liderazgo. 2. Optimización de los procesos para la adaptación de nuevos procesos. Contribución a los procesos de enseñanza-aprendizaje para poder abordar los diversos problemas
que se presenta de manera eficaz y es un generador de estabilidad y armonía en la organización. Continuando nuestra exposición, tenemos lo siguiente, aspectos importantes, como un poco de resumen para nosotros seguir centrados en el tema del liderazgo del siglo XXI, es que el papel de los líderes como salvadores debe cambiar a guías, mediadores, orientadores en los conflictos. En el liderazgo no se debe decir qué hacer, sino se debe orientar las personas usando herramientas para que aporten un aditivo sustantivo para la resolución de problemas. Los líderes deben usar su autoridad formal en aquellas situaciones en las que la solución de problemas pueden ser abordadas en situación de rutina y la informal en situaciones que son perturbadoras. Ahora, un poco como conclusión, ¿sí? Tenemos lo siguiente. El nuevo modelo económico y su marcada tendencia hacia lo global hace pensar, sentir y actuar a los líderes en escenarios donde los problemas locales son reemplazados por una atención más formalizada en lo internacional. Es decir, señores, ya el liderazgo no puede estar focalizado en pequeños sectores. No, tenemos que tomar en cuenta, tal como lo dije al principio de la exposición, que cualquier tipo de actividad que yo elabore y que se elabore en el exterior o en el ámbito global va a repercute de manera directa o indirecta sobre la organización. Por eso es que nosotros tenemos que pensar a nivel global. Ahora, los líderes en este nuevo milenio tienen que concentrar sus esfuerzos para atender con éxito estos desplazamientos, a gestionar el cambio y su adaptación conjuntamente con sus asociados. Bueno, básicamente lo que les comenté, nosotros una vez que se gestiona